Las baterías Solar Monoblock, AGM y GEL se pueden conectar de tres formas diferentes según se utilicen para equipos solares de 12 voltios, 24 voltios o 48 voltios. La conexión en paralelo se utiliza para conectar entre sí baterías en instalaciones a 12 voltios. Mediante esta conexión se multiplica la capacidad en amperios hora de la batería, mientras que el voltaje se mantiene constante. Por ejemplo, al conectar en paralelo dos baterías de 250 amperios hora de capacidad y 12 voltios cada una, se obtiene una batería total de 500 amperios hora de capacidad y de 12 voltios. Para realizar este tipo de conexión, se deberán unir por un lado los polos positivos y por el otro lado todos los polos negativos. Los cables positivo y negativo resultantes de ello se conectarán al regulador, a las entradas positiva y negativa respectivamente. La conexión en serie se realiza para utilizar baterías de 12 voltios en instalaciones de 24 voltios. Mediante esta conexión, se mantiene la capacidad en amperios hora de la batería, pero se multiplica el voltaje, pasando de 12 a 24 voltios. Por ejemplo, la conexión en serie de dos baterías de 250 amperios hora de capacidad y 12 voltios dará como resultado una batería total de 250 amperios hora de capacidad y de 24 voltios. Para realizar este tipo de conexión, se deberá unir el polo positivo de una de las baterías con el polo negativo de la otra. Los polos restantes servirán de punto de conexión de los cables positivo y negativo que provienen del regulador de carga. La conexión combinada en serie y paralelo se utiliza en instalaciones a 24 voltios, donde se quieran conectar más de dos baterías a la vez. En este caso, se deberán poner baterías siempre de 2 en 2 para obtener el voltaje de 24 voltios. Por ejemplo, si disponemos de 4 baterías de 250 amperios hora y 12 voltios cada una. En primer lugar, se procederá a realizar una conexión en serie entre la primera batería y la segunda, es decir, entre el polo positivo de una y el polo negativo de la otra, y entre la tercera y la cuarta. De este modo, habremos obtenido dos grupos de baterías de 250 amperios hora de capacidad y 24 voltios de tensión cada uno. El paso siguiente será conectar en paralelo un grupo con el otro. Para ello, se conectarán entre sí los polos positivos de los dos grupos y por otro lado los polos negativos, resultando una batería total de 500 amperios hora de capacidad y 24 voltios. Los cables positivo y negativo del regulador se conectarán en el polo positivo y en el polo negativo de las dos últimas baterías. También se utilizará la conexión combinada en serie y paralelo en instalaciones de 48 voltios, en las cuales se conectarán baterías de 4 en 4 para alcanzar los 48 voltios. Por su parte, las baterías de vasos o estacionarias de 2 voltios se conectarán siempre mediante la unión en serie de los vasos entre sí. Por ejemplo, para formar una batería de 24 voltios, será necesario conectar 12 vasos de 2 voltios, empezando del polo negativo del primer vaso hasta el polo positivo del segundo vaso, y así continuamente hasta realizar la conexión del polo negativo del penúltimo vaso con el polo positivo del último vaso. Deberán quedar libres el polo positivo del primer vaso y el polo negativo del último vaso, los cuales servirán de punto de conexión de los cables positivo y negativo que provienen del regulador de carga. Damia Solar. La energía solar al mejor precio.